Amigas y amigos de Hablemos de Ópera, soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a esta ya tradicional serie de podcast Hablemos de Ópera de Bellas Artes. Una serie de, no sé si llamarlos podcasts, yo prefiero llamarlos conversaciones desde dentro, tener la oportunidad realmente de escuchar a los artífices de un título, a la gente, si me permiten el símil, que está en la cocina, que cocina o que también es ingrediente de este platillo. Estamos, por supuesto, refiriéndonos a producciones de la Ópera de Bellas Artes, a las producciones que presenta en el Palacio de Bellas Artes y en esta ocasión, ni más ni menos que a Los Pescadores de Perlas de Georges Bizet. Esta ópera que de pronto parece ir muy por detrás de su emblemática Carmen, pero que tiene al menos dos números que muchísimos de los que amamos la ópera y de los que no amamos o no aman la ópera conocen, un dúo y un aria que se han vuelto universales. Para platicar el día de hoy sobre nuestro título, iremos presentando a cada uno: Alonso Escalante, a Iván López Reynoso, Juliana Vascoin, Fabiano Pietrosanti, Tomás Castellanos, Jesús León, Leonor Bonilla. Son director de la compañía de Ópera de Bellas Artes, el director musical y concertador del título, los directores de escena, el barítono que hace Zurga, el tenor que hace Nadir y Leonor Bonilla, soprano española que nos acompaña y que canta el papel de Leila. Así es que, dicho todo esto, arrancamos y Alonso, como acostumbramos, empezamos por ti. ¿Por qué Los Pescadores de Perlas y no Carmen? Con Carmen vas a llenar todas las funciones 300 veces. ¿Cuál es el criterio? El elenco, las voces, la participación del coro, hacer algo distinto. En tu criterio, ¿qué obra para que sean Los Pescadores? Gracias, Gerardo, y gracias. También aprovecho para saludar a todos los amigos que nos estén escuchando en esta conversación. Y bueno, ya hemos platicado en otras ocasiones acerca de lo que la tarea programática supone. A mí me gustaría, además de esto que tú preguntas, que es absolutamente pertinente y casi obvio el por qué una y no otra, me gustaría rápidamente referirme a algo. Cuando uno ve una línea del tiempo en lo que un teatro, una compañía de ópera programa, puede darse cuenta de muchas cosas, puede hacer una lectura de lo que esta compañía es. En este caso, podemos, además de eso, también hablar de un discurso, de una propuesta, de un diálogo con el público y de un trabajo al interior de la propia compañía. Refiriéndome a lo primero, me parece relevante comentar que esta es la primera ópera después de la pandemia en la que estamos presentando a toda la orquesta y a todo el coro completo. Es la primera ópera de gran formato que estamos presentando después de febrero del 2020. Y eso, en esta lectura, pues me parece que una vez que se pueda ver en retrospectiva, va a verse todo lo que ocurrió en estos años anteriores, el por qué lo hacíamos, cómo estábamos sujetándonos a todas las reservas, a todas las acotaciones que la pandemia nos estaba imponiendo y cómo de pronto dimos este salto hacia esta ópera de un formato evidentemente mayor. Y es así como podemos entonces ya charlar de por qué Pescadores de Perlas, por qué no Carmen o por qué no cualquier otra ópera, ¿no? Pensamos cuando estábamos haciendo la programación para este año, para la temporada, que era importante en este corpus que estábamos integrando, eh, eh, poner una ópera francesa. Una ópera de estilo francés que no había tenido lugar por todas las razones que habíamos comentado. La última era más bien Carmen, que ya tenía algunos años de haberse presentado, y Pescadores de Perlas ofrecía una posibilidad
de presentar un título que tenía más de 20 años de no presentarse en el Palacio de Bellas Artes, pero además de presentarlo en una versión que no se conoce en México, que ahora Iván nos va a platicar un poco de Le eso. iba, eso, le iba a Pero preguntar qué pescadores vamos a oír, ¿verdad? y es, todo esto nos parecía, además de algo que tú conoces muy bien, de tener las posibilidades de tener un elenco asequible, un elenco además ideal para poder hacer esta ópera, que lo tenemos. Todos estos pues, son ingredientes para decir por qué decidimos hacer esta ópera y no Carmen o cualquier otra ópera francesa, que era sí ese un propósito que tenemos muy claramente en mente. Y yo además agregaría algo. Además me parece justo hacer pescadores de perlas en México. Sería interesante comentarle al público que nos escucha que originalmente había una versión de los pescadores en Catania y que originalmente Bizet estuvo a punto de escribir Los pescadores de perlas en México. Entonces, hacerle en México tiene algún sentido. Yo no puedo dejar de pensar cada vez que escucho esta anécdota en Pedro Armendáriz, en el Indio Fernández y en esa película que de alguna manera me genera un diálogo con esta ópera. Me parece, de verdad, me parece lindo, me parece cabal y me parece sensato por todo lo que comentas hacer pescadores de perlas en México. Y ahora, Iván, sin que nos enfrasquemos en estas charlas larguísimas que tenemos tú y yo, pero nuestro amigo Bizet, que era un genio portentoso, uno de los grandes genios de la historia de la ópera, sin discusión alguna, vivía en un París muy raro donde había casas de ópera que hacían cosas distintas, uno grandes espectáculos, la Grand Opera, otro así como que la ópera cómica, como que el musical, luego había como unos espacios intermedios donde trataban de colocarse y nuestro amigo no hallaba dónde y como que por una serie de carambolas que no referiremos, pudo hacer esto. Escribe su ópera, el libreto parece que no es tan afortunado, luego vienen muchos cambios, se pierde la partitura, se hace un menjurje de todo y de pronto hace no tantos años aparece la partitura orquestal y entonces me parece que Los pescadores de perlas es casi una ópera, si no a la medida, se puede hacer, como dicen los estadounidenses, customized. Uno puede diseñar. ¿Qué pescadores estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cuáles? Y para ti, ¿qué tipo de ópera es Los pescadores de perlas? ¿Es algún tipo de ópera o es Los pescadores de perlas? Gerardo, querido, es una pregunta muy interesante, difícil de contestar porque hay muchas peculiaridades y particularidades alrededor de la escritura, estreno y postestreno de esta ópera, sobre todo el postestreno, que ahí es donde ya se complica intensamente la situación de esta partitura. Hay obras que nacen con estrella y obras que nacen sin estrella, ¿no? Pescadores de Perlas nació sin estrella, no fue una ópera afortunada, no fue una ópera bien recibida, fue una ópera que pasó a un limbo extraño en el que hubo muchas otras, incluyendo Carmen, o sea, eso la gente no lo logra, no lo concibe, ¿no? Porque Carmen ya es un pilar absolutamente imprescindible de la ópera, pero en su época fue un escándalo y un fracaso rotundo también. Cosas que no entendemos y la historia poco a poco le va dando la razón a las obras maestras, ¿no? Yo creo que Pescadores de Perlas se sitúa además temporalmente en un momento en el que la ópera francesa estaba buscando su personalidad. No había una personalidad en la escritura de la ópera francesa, porque estaba clarísimo cuál era el rumbo que iba a tomar la ópera italiana, clarísimo. O sea, estábamos transitando de un bel canto obsoleto hacia una especie de verismo temprano o de escritura más teatral o de una escritura que hiciera más justicia al libreto o tratando de ubicar historias que se contaran con una visión actual, ¿no? Todas estas revoluciones en Italia causaban un shock en lo que era la ópera francesa. La ópera francesa siempre estuvo como un poco más reservada, un poco más recatada históricamente, no nada más en esta época, sino históricamente es un género más recatado en general, ¿no? Y efectivamente era una falta de personalidad o de identidad estilística la que se vivía en ese momento cuando se estrenó esta ópera. Cae muy pronto en un olvido generado también, se debe decir, por la muerte prematura de Bizet y por la poca atención que tuvo él mismo con su música.
desatendió mucho sus partituras, las dejó un poco a su esposa, que después hizo también lo que quiso con ellas, las repartió por allí. Para no hacer el cuento muy largo, se extravió y se reconstruyó de una manera obviamente no original mucho de la ópera. Quiero decir que prácticamente 45 minutos de la ópera fueron reconstruidos de una manera post-mortem y además obviamente sin la voluntad ni el consentimiento de Bizet. Y es hasta los 90s, o sea, hace apenas algunos años, ni siquiera muchos, hasta los 90s, que se reencuentra la partitura de Bizet, la partitura orquestal de Bizet. Esto causa una reforma absoluta en la concepción de esta ópera. Hasta el 2002 se edita y se publica la primera edición crítica revisada de esta ópera, que es la que estamos haciendo nosotros, y que será la primera vez que se escuchen muchas de estas voluntades originales de Bizet en nuestro país. Esto es fundamental, Gerardo querido, porque la última vez que se hizo, que fue justamente en 2002, todavía no existía públicamente esta edición. Es decir, no se tenía este material para hacerlo aún. Entonces es la primera vez que vamos a escuchar en México pues prácticamente todo el tercer acto, que todo el tercer acto de esta ópera es reconstruido, fue reconstruido y ahora volvemos al original, a las voluntades originales y además con una dotación orquestal también más cercana a lo que hubiera sido la voluntad propia de Bizet. Y en ese sentido, o sea, más compacta, menos densa, menos... como tendría que ser Carmen también, por cierto, o sea, una orquestación más pequeña, más de teatro italiano compacto, no wagneriana, no alemana, no densa. O sea, si bien es una orquestación generosa, no es una orquestación de 80 personas, no somos 80 personas, no llegamos a los 70 músicos en foso. Y eso le da también la tímbrica adecuada, porque una cosa que nos interesaba mucho era encontrar esa homogeneidad en las voces, en el reparto, y que hubiera una verdadera búsqueda de esa personalidad interpretativa que creo yo la gente disfrutará mucho ahora que venga a ver este rescate. Y por eso también es que esta ópera, a diferencia de Carmen, es una ópera pues mucho más joven entre comillas, porque si bien es una ópera previa, ¿no? La edición crítica es muy posterior, entonces tiene apenas 20 años haciéndose esta edición. Es una ópera joven. En ese sentido, también creo que tenemos que regresarle el lugar que le corresponde en el repertorio y por ello es que estamos presentándola dentro de nuestra temporada 2023 con este equipo magnífico, generoso, entregado y talentoso de artistas. Es maravilloso lo que están comentando porque hace una cuña muy afortunada el criterio que expresa Alonso de programación y lo que acabas de comentar, porque finalmente aquí hay una carambola de dos bandas. Cualquier aficionado a la ópera va a ir a poder escuchar Pescadores de Perlas, gozarla, oírla por primera vez, volverla a escuchar, y cualquiera que sea o se considere un erudito operístico, va a ir a tener una experiencia muy atractiva y muy interesante, en tanto podrá escuchar algo que naturalmente jamás ha escuchado en un teatro. Nos mudamos ahora a los cocineros escénicos, a Juliana y a Fabiano, a estos dos chefs, y empiezo, Juliana, preguntándote algo. Yo siempre me hago la siguiente reflexión cuando pienso en una ópera. ¿De qué se trata una ópera? Una ópera nunca se trata de qué están vestidos, nunca se trata de dónde suceden, nunca se trata de unos señores que se pongan un ladrillo, se lo amarren y se echen a sacar una perla. De eso no se trata. Para ti, ¿de qué se trata Pescadores de Perlas? ¿Es realmente amistad, lealtad, traición, fanatismo religioso, exotismo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el conflicto en tu visión? Bueno, Pescadores de Perlas refleja mucho la naturaleza humana. Una de las cosas que fuimos estudiando y que encontramos fue que hay este reflejo entre la parte íntima de las personas y la parte pública, ¿no? Los compromisos que hacen las personas con la parte pública, las restricciones. Bueno, en esto sí hay un fanatismo, hay un fundamentalismo, pero también esta lucha entre el deber hacia lo público y el deber hacia el interior de las personas. Como todos hoy, todos. Exactamente, y resulta que Pescadores de Perlas es súper actual. Está tratando estos temas de los juicios morales
públicos cuando están restringiendo la parte humana de los, o sea, la naturaleza, el amor como la parte humana más pura, básica, irrefutable. Están entonces, los personajes están todo el tiempo en este conflicto entre el deber ser, en lo que prometieron ser, y entre lo que son con el juicio de la sociedad, porque aquí el coro tiene una participación muy importante que es siempre este juicio y la reacción también de toda esta gente que cuando están con las ideas tan restringidas, con la moral muy, muy apretada, con reglas muy estrictas, la reacción ante el miedo, la reacción ante lo desconocido, la reacción ante estos fenómenos, que es una parte de la naturaleza humana que justamente, como decías, o sea, estuvimos estudiando y este es el mismo tipo de tradiciones que tienen en Italia, en Europa, que tenían antiguamente hace 200 años con las cosechas en Oriente, en México, son este tipo de reacciones, de hacer este tipo de rituales, siempre como para todo lo desconocido, todo lo inexplicable. Entonces, Pescadores de Perlas, conforme le íbamos estudiando, es material humano. O sea, Pescadores de Perlas, la mayor riqueza de Pescadores de Perlas que podemos ver muchas de las reacciones humanas ante el miedo, ante el conflicto. Por ejemplo, Leila está todo el tiempo entre el deber ser, lo que prometió, y su naturaleza, ¿no? Surge entre lo que va prometiendo al pueblo, estas promesas que hacemos los seres humanos que no podemos cumplir y que luego, o sea, porque no se pueden cumplir porque la naturaleza humana gana. Entonces, principalmente la aproximación que estamos tratando de Pescadores de Perlas es hablar de la naturaleza humana y de las reacciones humanas. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque generalmente Pescadores se suele circunscribir al tema de la amistad y la lealtad entre dos hombres por una mujer. Y me parece que la visión que, entiendo, ambos están aportando, lo amplía y lo hace infinitamente más amplio. Dentro de todo esto que estás diciendo, la lealtad y la amistad es solo uno de los apartados. Y de ahí, Fabiano, pasaría a preguntarte dos cosas. Bueno, una fundamentalmente. Hacer una ópera es, en mi opinión, uno de los trabajos en equipo más complejos del mundo. La gente habla de enviar una sonda al espacio, habla de muchas cosas. Yo he estado dentro de ese quehacer y entiendo que es brutalmente complicado. Hay que hacer que se unan mundos, egos, perfiles, psiques de una naturaleza tan distinta. Yo te preguntaría un par de cosas. ¿Cuáles han sido, en tu opinión, los retos específicos de este ensamblaje? Las dificultades más particulares para ensamblar una ópera como Pescadores de Perlas, que tiene todo, coro, arias, dúos, conjuntos. ¿Y cuáles son los puntos más delicados de esta cocción? Esta receta, ¿en dónde tiene que tener cuidado para que el platillo salga como quieres? Muchas gracias por la pregunta. Disculpe por mi español, espero que me entienda. Perfecto. Gracias. Comprendo perfectamente la pregunta y nosotros trabajamos mucho en la dramaturgia musical y sobre todo en este tipo de trabajo, en esta obra y sul texto y los puntos críticos de este tipo de trabajo y la atención mejor es el equilibrio entre las diferentes partes, por ejemplo, Juliana, ayúdame. El equilibrio tra le differenti parti. El equilibrio entre las distintas partes, sobre todo entre las partes muy solas y las partes públicas, como el coro, que son... Exactamente, porque una de las partes principales es, en italiano se dice la ragión di Stato, ¿no? El poder, ¿no? La imagen pública y la imagen privada. Entonces, esta convivencia, este equilibrio muy sutil entre las partes donde los solistas, los personajes están en público y la parte privada, la parte íntima, donde los personajes se relacionan
Y esta es un aspecto la parte más difícil. más difícil, muy delicado, ¿cómo se dice? Delicada, sutil, ¿no? Este equilibrio perfecto. Y también entre la relación de poder entre los personajes, porque los personajes que están en el público se relacionan da un punto de vista del poder modo distinto en el público, en el privado. Y también por los solistas es una parte muy, muy difícil, ¿no? Que trabajar, ¿no? Entendido. Espero que Entendimos, muchas gracias. entendimos y gracias por el esfuerzo de hablarnos en español, Fabiano. Muchas gracias. Surga, ¿qué opinas realmente de esta amistad, rivalidad medio carlesca entre Surga y Nadir? ¿De verdad para ti esto define toda la ópera? Es una pregunta, una primera pregunta. Y luego, ¿quién es Surga? Surga es un hombre realmente tan motivado por el poder. ¿Hasta dónde juega el poder? ¿Quién es para ti? ¿Cómo conectas con este personaje? Entonces, rivalidad, amistad, dualidad con Nadir, tipología de tu personaje. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Gerardo, y saludos a todos los que nos están escuchando. Yo, este personaje, y lo he pensado muchas veces, y el otro día lo iba a platicar también con la maestra, yo pienso que este personaje, por cómo suceden las cosas, con la rapidez y con la puntualidad con la que suceden las cosas, obviamente él ya tenía pensado que quería ser el jefe, ¿no? Es alguien que nació ahí, que conoce, como decimos vulgarmente, los tejes y manejes de todo el trabajo que hacen todos, que de cierta manera conoce a los jefes importantes, que también conoce, y lo van a poder ver en este trabajo maravilloso que están haciendo con el coro, a todos los personajes importantes con los que puede trabajar. Y yo siento que este personaje se anima a postularse como jefe, ¿no? Porque sabe que lo van a escoger. Es un personaje al que le sucede todo de manera muy rápida. Apenas lo acaban de hacer jefe, y ya. Su pueblo lo acaba de hacer jefe, e inmediatamente llega su mejor amigo con el cual estaba peleado. Bueno, es que la ópera tiene que pasar todo muy rápido, Tomás. No hay todo pasa rapidísimo, exacto, ¿no? Y entonces inmediatamente llega su mejor amigo con el cual estaba peleado. Yo siento que sí, en el caso de Surga, me parece uno de los personajes más nobles que me ha tocado interpretar, porque él sí siente una responsabilidad al juramento, aunque no lo puede, aunque no, como que a veces no puede cumplir con lo que le prometió el coro, ¿no? Pero él todo el tiempo está, con el coro, se los dice, ¿no? Con todo el pueblo. Ustedes me prometieron obediencia, ¿no? A Nadir le recuerda el juramento, hace jurar a Leila, ¿no? Entonces... Es un poco manipulador, un poquito. Es bastante manipulador, la verdad, ¿no? Yo siento que a lo mejor debe ser, no voy a decir el signo porque luego se nos ofende, ¿no? Pero es un personaje que él lo que está tratando es como de cumplir las reglas, cumplir con la promesa, hacer lo que es correcto. Tan es así que al descubrir que Leila es la portadora del collar que años atrás él había hecho esa promesa también, no puede ya no cumplir la promesa con su amigo y no puede cumplir la promesa hacia Leila. Y tan es así que decide dar su vida por su amigo y por la promesa, más que a Leila, por la promesa que prometió. Me parece que es una persona con una integridad. Surga es uno de los personajes más íntegros, aunque de pronto pues las situaciones lo hacen tambalear, pero me parece que por su integridad, por eso siente ese celo hacia Nadir, porque es como una especie de celo, ¿no? O sea, sí nos estamos peleando por la misma mujer, pero también, ¿por qué nos tiene que pasar esto? A ti, a mí, ¿sí me explico? Habiendo tantas. ¿Por qué nos fuimos a enamorar de la misma? ¿No? Entonces, bueno, y lo mismo con Leila. ¿Por qué me acaban de hacer jefe? ¿Y por qué la sacerdotisa que me acaban de traer para que funcione como nuestra vigía y nos libre de los males espíritus? ¿Por qué tenía que ser ella, no? Entonces todo le pasa a este pobre y es un vaivén de emociones entre coraje, entre tristeza, entre impotencia y al mismo tiempo aferrarse a sus creencias, ¿no? Me parece que es un personaje muy noble y romántico, ¿no? Lo tienes muy claro.
pasamos a Nadir, José Luis León. No. Tienes una de las áreas más hermosas y célebres de la historia universal del repertorio operístico. Un área que de pronto, junto con el dúo, que debe ser una maravilla poder cantar ese dúo. No, antes de pasar a Leonor, tengo que preguntarles un poquito qué se siente cantar un dúo donde el tenor y el barítono no se están peleando, sino están tratando de ser amigos. Eso es bastante antioperístico, pero concentrándonos en el área. Es un área que de pronto nos sesga para pensar que ese personaje es de cierta manera. Es un área absurdamente aguda, aberrantemente tirante, es decir, que está mucho tiempo en la zona aguda y que por tradición no hay ningún problema si en muchos de esos momentos se canta en falsete, usando una voz falsa, no impostando. Varias preguntas a partir de eso. Es un poco más ya no técnico en cuanto al personaje, sino en cuanto a la vocalidad, para también compartir estos conceptos con nuestros amigos que nos escuchan. ¿Qué tipo de tenor es para ti este tenor? ¿Cómo abordas el área? Y el área no es todo el papel, hay muchos otros registros. Cuéntanos tú cómo te relacionas y ves vocalmente a Nadir. Gracias, Gerardo. Bueno, el área realmente, como dices, se mantiene en el registro central de la voz y agudo. Entonces, esto lo hace un poco incómodo para muchos tenores y para todos, ¿no? Yo creo que no es tan solo una técnica, porque hay muchos tenores con gran técnica, pero yo pienso que Nadir es también una voz naturalmente aguda, tiene que ser en ese registro, uno tiene que cantar cómodo en ese registro para poder sobrellevarla. Como dices, yo he escuchado muchos de mis colegas cantar esta área, pero muchos son líricos, entonces digamos que hacen falsete en la región, digamos, aguda, ¿no? O en los agudos. Entonces esto lo hace así como que uno dice, bueno, lo puede hacer tal vez muy fuerte o falsete. Y yo creo que, bueno, en mi caso yo trato de mantener la mezza voce que dicen todos, con ese balance que es un poco, digamos, también riesgoso para cantarla. Pero bueno, es parte de lo que cantamos, ¿no? Siempre en las óperas y yo encuentro así Nadir. Y el resto del personaje, o sea, todo el personaje ya, ¿cómo lo englobas? Sí, bueno, todo es mucho más lírico después. Si quitamos el área, todo lo demás es lírico. Sin embargo, se mantiene en esa, digamos, en esa zona central aguda, que lo hace siempre un poco cansado para muchos tenores. Entonces, yo lo encuentro lírico, ligero, podemos decir, en la vocalidad. Sin embargo, hay momentos con el coro donde se requiere digamos, lírico, una voz fuerte. Y sobre todo, también al final, el dúo con Leila es muy heroico, digamos. Entonces, en esta versión también que estamos haciendo, se requiere ese sonido más pieno, digamos, lleno, ¿no? Con más lírico sonido. No tenía esta pregunta, pero la tengo que hacer antes de pasar a platicar un momento con Leonor. Sí. A Beethoven le dijeron que, se dice que entre algunos de los tantos errores de Fidelio, es que uno de los momentos más bellos de la ópera, el cuarteto, lo suelta al principio. Y aquí alguien podría decir lo mismo, o sea, ¿cómo, amigo? ¿Cómo nos pones esto si estamos empezando? Guárdalo para dentro de un rato. Es un dúo absolutamente bellísimo. No, ya me dirá Iván, sino un poco emparentado por ahí con el área de Micaela, el arpa, sí, la flauta, muchas cosas. Pero yo les pregunto, ¿qué se siente cantar un dúo tan padre, tan bonito, tan de amistad? ¿Cómo se acercan brevísimamente cada uno a hacer este dúo? Bueno, en mi caso yo creo que la misma melodía, el arpa, los sonidos que metió Bizet, eso es una inspiración. Entonces lo hace sentir el alma de los dos y esa amistad que existe siempre en realidad con los amigos, ¿no? Entonces uno siente eso al momento de escuchar la orquesta y la melodía, por supuesto, ayuda muchísimo cuando uno canta solo y luego después juntos y se unen en esa melodía hermosa, ¿no?
Tú, Tomás, ¿cómo te acercas a ese dúo? Está padre cantar ese dúo, ¿no? Es padrísimo cantar esto. Yo en lo personal siempre le había sacado la vuelta, porque al escuchar solamente la introducción sentía que se me cerraba la garganta porque me emociona mucho. Te creo. Y en lo personal, ahora descubriendo las palabras en donde está escrito, descubriendo esta relación entre los dos personajes y también acomodándolo a mi vocalidad, yo en lo personal, y se lo dije a Iván, desde el primer ensayo yo sentí que había cantado toda la vida con Jesús. O sea, es como si fuera una cobija, las alas de algo que te envuelve este dueto. O sea, no puedes pasarte de mucha energía, pero tampoco puedes soltar, porque las palabras, la vocalidad, la escritura musical te van llevando de una manera que te puedes anonadar de pronto, ¿no? Y es un dueto precioso y sobre todo, como bien dices, que no se están peleando en el tenor y el barítono, justamente. Yo creo, en porque mi esa es opinión, nuestra que realidad. es un dúo que es un dúo que se trata de la empatía. Es un dúo de empatía emocional, de empatía musical, y creo que la empatía es algo que nos viene bien y que nos falta mucho como sociedad, como país, como planeta. Así es que me parece, sin ponerme cursi, que es un dúo necesario y un dúo útil, de verdad. Sí. Leonor, Leila, antes de empezar estábamos platicando, Leila es tan linda, como decimos en México, tan buena onda, tan tranquila, o ya tiene algo de este germen de mujer fatal, una visión machista, por supuesto, patriarcal, en donde pobrecitos de Nadir y de Zurga, que esta chica tan hermosa los mete en problemas. ¿Tú cómo lees a Leila? ¿Quién es Leila? ¿Qué mueve a Leila? ¿Cuál es su conflicto? Es muy complejo hablar de esto, incluso de toda la ópera, no solo de Leila, en pocos minutos, porque realmente hay muchísimos temas interesantes a nivel psicológico y a nivel social, antropológico que tratar aquí, ¿no? Pero para nada, no sé si el maestro, corrígeme si me equivoco, pero para nada tengo la concepción de que Leila sea una mujer fatal. Es más, es una mujer manipulada por hombres, como a lo largo de la historia, pues viene siendo, son los hombres los que tienen el control, el poder. Hablábamos antes de la manipulación de Zurga, y realmente pues es lo que hacen, o lo que vienen haciendo los líderes políticos, religiosos, es esa ilusión del control, de controlar a una sociedad para que piensen menos, para que todos vayan a una. Es también la ilusión del ser controlados de la gente del pueblo por tener a alguien, a un referente que no tenemos que pensar, simplemente hay un Dios o una persona que nos cuida y que estas son las reglas y aquí nos sentimos seguros, ¿no? Estamos dentro de un grupo, somos reconocidos por nuestro grupo, que es uno de los deseos primarios, creo yo, del Homo sapiens, ser reconocidos dentro de la tribu, dentro del grupo. Entonces, pues Leila creo yo que viene siendo educada para ese fin, para un fin mayor, que es ser la salvación, la guía, la semidiosa, llamémoslo como quiera, de estas personas. Ella no conoce lo que es el amor. Ella no ha estado con nadie. Ella es una mujer virgen que simplemente encuentra una voz de lejos y una imagen, el rostro de Nadir que la va siguiendo, y se ilusiona con eso. Ni siquiera creo que esté enamorada, es una ilusión. Es una ilusión, ella no conoce lo que es el amor. Entonces, en ese sentido, no podría ser nunca una mujer fatal. Es una mujer comprometida con el deber de su causa y es una mujer humana que de repente se siente atraída, sin saber qué es lo que es, por una fuerza mayor que su propio voto. Y en este sentido creo que hay una parte fundamental del personaje, que yo lo hablaba con el maestro Iván López Reynoso en los ensayos musicales. Hay una parte en la que ella se quiebra porque después de haber prometido a todo un pueblo que ella va a ser su salvación, que ella se va a mantener pura, alejada de cualquier distracción por y para ellos, después de todo eso, después de haber jurado ante su propia vida, aparece Nadir, viene una fuerza más poderosa que toda ella, se ven a escondidas,
los descubren, intenta salvarle la vida, no puede, se humilla ante Surga, y todo eso hace que en una sola frase resuma, creo yo, todos los sentimientos que le están pasando, ¿no? Ella le dice: Surga, después de todo esto, después de que te he implorado perdón, después de que te he dicho que yo amo a esta persona, yo te maldigo y yo te odio. Y justo pronuncia la palabra odio una persona que era completamente pura, una persona que se sentía orgullosa porque de niña le salvó la vida a un chico y llevaba con mucha honra, ¿no?, ese collar de... Ella no sabe que es Surga, ¿no? Pero le salvé la vida a una persona, me han educado para esto, sí, y a pesar de eso, o sea, yo te maldigo y te odio. Y ¿sabes qué? No solo te odio, sino que lo amo. Y ahí vemos cómo amo a Nadir, o sea, como del amor al odio solo hay un paso, y las ideas y las pasiones exacerbadas nos pueden llevar al extremo. Y nos pueden llevar al extremo porque cuando estamos tratando con ideas fundamentalistas, ideas de opresión, porque al final lo que hace una sociedad religiosa de este tipo en esta historia es limitar la naturaleza humana, como bien decía Juliana, ¿no? Cuando estás limitando a una persona, al final todo sale mal. Si tú no me dejas ser, yo no puedo amarte, yo no puedo respetarte, me sale el odio que llevo dentro. Y creo que es muy fuerte para alguien sagrado como Leila decir esa frase. Entonces sí que es muy complicado todo esto, porque creo que... Me sorprende de verdad, y lo digo como un pequeño colofón, la claridad que cada uno tiene respecto de lo que está haciendo. No estoy escuchando a una serie de personas que están participando en una ópera. Estoy escuchando a una serie de personas que están en una ópera, que entienden lo que están haciendo, que tienen una idea muy clara de qué va esa ópera, y no puede ser el resultado sino algo absolutamente coherente y muy probablemente muy poderoso. Les agradezco de verdad estos minutos. Gracias, creo que hemos podido ofrecer, que han podido ofrecer algo más que una conversación. Me parece que esta es una pequeña clase sobre los pescadores de perlas. Y Alonso, por favor, la invitación formal para asistir. Cuéntanos. Claro, queremos invitar todos los que estamos aquí y muchas otras personas que están no aquí y que están atrás del escenario y que están atrás en el tiempo, mucha gente que participa en la construcción de una ópera y de esta ópera en particular. Los invitamos a las funciones que estaremos presentando en el Palacio de Bellas Artes de esta magnífica ópera, como ya lo han podido escuchar, Los Pescadores de Perlas de Georges Bizet, los próximos días 25, 28 y 30 de mayo y el 1 de junio. No se la pierdan, no hay una persona viva que haya visto esta versión, estos pescadores de perla en un teatro en México, y eso, ya solo eso es una muy buena razón para venir a ver una obra maestra concebida como la hizo su autor. Gracias, y gracias, Gerardo, por esta... Gracias a todos ustedes, y como debe decirse, invoca lupo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.